Queridos amigos de sabios, expertos y genios, hoy como siempre un plato fuerte. Estaremos pues compartiendo con uno de los integrantes del grupo de teatro español La Luciérnaga, quienes compartieron con nosotros una entrevista donde pudieron pues difundir y expresar su experiencia sobre esta obra que han realizado en sonido binaural y en audiodescripción en beneficio de todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual y que requieren de una descripción para poder disfrutar de toda la parte visual que se implementa, que se realiza en una obra de teatro. Es súper interesante este proyecto y exhortamos a cada uno de ustedes que vaya aquí debajo en la descripción y que acceda a este enlace, que pueda disfrutar de esta entrevista donde promovemos el disfrute de la obra Diablos, Brujas y Granujas. Hoy pues tendremos con nosotros en la entrevista del segmento de la mano con los expertos a José García Gonzalo, músico, actor, director teatral español. La verdad que Gato, como le llaman cariñosamente sus compañeros, también dirige y actúa en el grupo de microteatro Incoarte y en la compañía de teatro Foro Coringa Teatro. Ayudante de dirección en musicales y director de microteatro en el grupo Starlight. Actualmente se desempeña como baterista del grupo musical Serpagatos y del grupo artístico musical Alma Libre. Fue presidente hasta el año 2020 de la Asociación Igualar, donde también se desempeña como coordinador y monitor de ocio y tiempo libre. Es voluntario de instituciones como la ONCE, Fundación Retina Madrid y Fundación Sauce. Con más de 30 participaciones en obras de teatros, musicales y microteatro, nos comparte su trayectoria profesional y nos cuenta lo que ha significado para él pertenecer a todos los proyectos artísticos que forman parte de su trayectoria. De inmediato pasamos al segmento de la mano con los expertos. Vamos a compartir con este hombre y con su historia. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Amigos de sabios, expertos y genios, como habíamos ya informado, estamos pues al aire con el segmento de la mano con los expertos, contentísimo de tener con nosotros a nada más y nada menos que uno de los integrantes del grupo de La Luciérnaga, quien nos acompaña hoy y quien estará pues contándonos un poco de su historia, un poco de su vida, un poco de cómo inicia en este mundo de las artes escénicas y también, por supuesto, dentro del mundo de la música. Él, pues, como escuchamos y como vimos en la entrevista con La Luciérnaga, se apoda Gato, pero su nombre, pues, es José García, quien está, pues, hoy con un frío tremendo en Madrid, gracias a esta nevada y a este clima tan, pues, imponente que ha llegado en este invierno a Madrid. ¿Cómo estás, Gato? Cuéntanos en esta tarde cómo te sientes en este frío tan hermoso que hace en Madrid. Kerdeni, buenas tardes. Aquí en España estamos en una ola de frío ahora mismo en Madrid con temperaturas muy bajas. Entonces, donde mejor puede estar uno es en casa.
que ahora envidio ese clima que tenéis por ahí, en Santo Domingo y por toda Sudamérica, ¿no? Que son climas siempre tropicales, siempre agradables, siempre benévolos, porque ahora mismo ya digo que aquí en Madrid hace un frío tremendo, nevó hace 2 días, 3 días ya, y todavía está la nieve como si estuviéramos en los Andes. O sea que, pero Interesante, la verdad. a gusto de estar por aquí. Algo nunca visto en Madrid, ¿no? Para mí no, desde luego, había habido una nevada anterior, hace ya en el 97 me parece, pero nada que ver con esto. O sea, aquello fue una nevada normal, en 2 días estaba toda la nieve desaparecida. Aquí llevamos ya casi una semana y todavía están las calles llenas de nieve y muchos sitios inaccesibles. Pero bueno, es el clima, que es caprichoso, es la tierra, que es su manera de quejarse, yo creo también, Claro. de lo mal que estamos tratando, y yo creo que es justo que también ella se manifieste a su manera y nos diga que tenemos que cuidarla un poquito más. Así es, así es. Conocer un poco de ti, Gato, la verdad es que tienes una historia súper interesante. Eres una persona que eh, se ha desarrollado dentro de las artes escénicas, dentro de la música. Tienes pues gran experiencia como actor, también como director, y eres baterista. Quisiéramos conocer un poco de tus orígenes como artista. Tú inicias en el colegio, esto es un tema que te brota de la sangre, tienes herencias artísticas. Cuéntanos un poco. Pues mira, para mí fue fácil el contacto con la música, porque yo estuve bueno, tengo un problema en la vista que quiero, porque a colación voy a hablar de ello, ¿no? Entonces estuve en lo que es los colegios, digamos, entre comillas, normales, es decir, para personas sin dificultades. En los años 80 no había mucha integración tampoco a nivel de discapacidad. La discapacidad era un desconocido, ¿no? Y en aquellos tiempos, pues yo empecé la enseñanza en colegios, como digo, normales, entre comillas, para personas sin ningún tipo de discapacidad. Y fue muy difícil. Fui cambiando de colegio en colegio porque no me acababa de adaptar. Al no tener la visión bien, pues no te adaptas, lógicamente, no era un terreno fácil. Y al final acabé en un colegio de la Organización Nacional de Ciegos, de la ONCE, aquí en Madrid. Y ese colegio sí que estaba un poco preparado para personas con dificultad visual, ¿no? Ahí se estudiaba en el sistema Braille y había muchas clases de instrumentos. O sea, podías aprender batería, podías aprender guitarra, podías acordeón, violín. O sea, parte de las clases, digamos, opcionales, pues eran de música. Entonces, ahí tuve mi primer contacto con la batería, con la trompeta, con el acordeón, pero pudo más la batería. O sea, la percusión me divertía más, me resultaba más divertido ensayar. Por sí solo la percusión no es un instrumento capaz de hacer música, más bien es capaz de hacer ruido, de hacer ritmos, pero a mí me divertía. Y donde cualquier cosa que se pudiera percutir, golpear en ella, pues yo la usaba para hacer música. Y ahí más adelante pues ya acabé tocando la batería. Excelente, la verdad que en ese momento donde entras a este colegio, pues descubres que te gusta, que te apasiona la percusión y también acaricias la posibilidad de otros instrumentos como trompeta, ¿no? Nos dices, acordeón, que en ese momento fue quizás pues una motivación inicial, pero te quedas con la percusión. Eh, en este colegio también te motivaron las artes escénicas. Había algunas actividades que iban al traste con el teatro. Pues en los últimos años sí.
convocaban un certamen de teatro para que los alumnos preparáramos obras, y así fue como yo tuve mi primer contacto con el teatro. Cuando estábamos en octavo de GB, es el último curso de una etapa. Ahora ha cambiado todo esto, ahora en cada país será de una manera, pero bueno, aquí octavo era el último curso de una etapa. De ahí ya pasabas a lo que era el bachillerato, que era un preparatorio para posteriormente ir a la universidad, ¿no? Pues ahí era costumbre, no sé si seguirá siendo, pero era costumbre cuando acababas ese curso, como era fin de etapa, hacer un viaje se llamaba de fin de estudios, ¿no? Y vimos la posibilidad, como había un certamen donde los premios eran económicos, pues vimos la posibilidad de oye, pues obtener un dinero para ayuda de ese viaje que íbamos a hacer todas las personas que acabábamos ese curso. De tal manera que montamos una obra, en ese caso fue La Dama del Alba de Alejandro Casona, y quedamos los segundos. Y obtuvimos un premio económico que era bastante interesante, no recuerdo la cantidad, eran pesetas, pero era un premio que te ponía en un viaje como Dios manda, ¿no? Me acuerdo que fuimos a Palma de Mallorca, que son unas islas pues, turísticas, y es un destino bastante bueno. Ese fue mi primer contacto con el teatro. Al año siguiente, porque volví a repetir cursos, no era el mejor estudiante, lo reconozco, pero bueno, me sirvió para volver a optar a ese nuevo viaje de fin de curso. Como repetía octavo, volví a tener opción a hacer otro viaje de fin de curso. O sea, dicen que no hay mal que por bien no venga. Claro. Y en ese caso hicimos una obra que es Sola en la oscuridad, de Frédéric Nott, y con esa obra quedamos los primeros, lo cual ganamos todavía un poquito más de dinero que la vez anterior. Y en esta ocasión nos fuimos a las Islas Canarias, que son unas islas de España que están geográficamente muy cercanas a África y donde también se tiene un clima tropical durante todo el año. Es una maravilla. O sea que eso fue mi primer contacto con el teatro, de una manera pues casi mercenaria, ¿no? Con la finalidad de obtener recursos, pero sin embargo ya descubrí que era algo que era muy interesante. El teatro es algo que te permite la posibilidad de explorar otras experiencias y otras personalidades, porque al fin de cuentas el actor lo que hace es encarnar a un personaje, y para hacerlo bien tienes que conocerle, tienes que intuirlo, tienes que impregnarte de él para poder hacer una buena interpretación. Eso luego ya lo descubrí más adelante, pero esa esencia ya estaba ahí. ¿Cuándo entonces empiezas a unificar estas dos facetas de la música y el teatro? Estamos hablando de que esto que nos cuentas es básicamente en tu primera etapa escolar, pero ya cuando tomas la secundaria, cuando ya te haces más adulto, continúas trabajando en distintas obras y te integras en algún grupo musical como baterista, o detienes esto en algún tiempo. Sí, pues mira, después de esta etapa escolar, hablamos de los años 90, hice un impasse con el teatro y me estuve dedicando al deporte, también al fútbol sala, con un equipo muy puntero aquí en Madrid, también financiado por la ONCE y formado por personas con discapacidad visual, con el que tuvimos mucho éxito y en el que estuve durante 9 años. Luego también estuve haciendo atletismo paralelamente, y ya llegó un momento que vi el riesgo tanto de las lesiones en el fútbol como de que ya en atletismo los que venían te iban ya forzando mucho la máquina, y volví a buscar la actividad del teatro, el cine y la música. Fue entonces cuando entré en La Luciérnaga, hace ya 16 años, o sea, ya ha llovido, y ahí es donde ya empecé a tomarme el teatro como algo serio, como algo
que no solo valía para, como en esa primera etapa en los años 90, para obtener unos recursos económicos y poder hacer un buen viaje, sino que ya empecé a formarme, empecé a trabajar en talleres de formación, a trabajar el lenguaje, la comunicación, la expresión corporal, el ritmo, y ahí es cuando ya empecé a retomar también la percusión, porque hice un curso de percusión africana con bongos, y eso ya me volvió a despertar ese, o sea, volví a disfrutar como en aquella etapa, ¿no? Y entonces ya sí que me apunté en la escuela de música de aquí de mi municipio, de San Fernando de Henares. En ella llevo ya 3 años como alumno, recibiendo clases de batería, y ya sí que empecé a trabajar con grupos musicales. Grupos musicales, pues en principio amateur, con ganas de divertirnos, pero con bastante buena calidad. Entonces me ofrecieron un proyecto que fue Serpagatos, que es un grupo que lo formaban 4 músicos, que era una bajista, Carolina, un guitarrista, Sergio, otro guitarrista rítmico, que es Paco, y yo, que tocaba la batería. Y entonces, como este era un proyecto de Sergio Arias, pues él tenía sus propias canciones. Y para mí fue una oportunidad buena, ¿no? de prácticamente sin experiencia en grupos, pues poder empezar a tocar y a funcionar de una manera más reglada, digamos, ¿no? O sea, ya había que estar un poquito a la altura de estas personas que son buenos músicos. Este proyecto duró 3 años y bueno, pues al final este proyecto llegó a su final, un final feliz, o sea, tampoco, pero llegó un momento donde ya decidimos pasar página y cada uno de nosotros pues seguimos con otros proyectos. Entonces yo conocí a una chica, Cristina, que toca la guitarra y canta muy bien, y en una actividad de estas al aire libre pues estuvimos hablando y mira, oye, pues ¿qué tal si probamos? Ah, pues muy bien, total que vinimos, tocamos pop, habíamos hablado de unos temas de pop, sobre la marcha tocamos como 10 o 15 de una manera improvisada, pero quedamos muy satisfechos. Toca la guitarra también Ricardo, que es un guitarrista muy bueno, un amigo, y ese proyecto pues estuvo como 2 años funcionando y desarrollando música pop, haciendo versiones de grupos conocidos y también cogiendo experiencia, porque al final lo que cuenta es el camino, ¿no? Lo que vas aprendiendo en el camino. Cada vez que cambias de grupo, tocas otros temas, otros ritmos, y al final es un aporte. Y este grupo pues quedó ahí también, o sea, no es que esté disuelto, pero la pandemia nos ha dejado a cada uno por nuestro lado, y justo en octubre del 19, inicié un proyecto con otro nuevo grupo, esta vez de rock duro. Claro, yo cuando me lo propuso un compañero de la escuela de música, le dije, mira, yo no sé tocar rock, no he tocado, o sea, digamos que no es una música que haya tocado habitualmente. Pero bueno, hicimos la prueba, vinieron los músicos aquí a casa, también muy buenos músicos. En este grupo hay un violinista, un trombón de tubas, o sea, de varas, perdón, hay un guitarra eléctrica y un bajista, y batería, y voz. Y claro, esto ya era otro nivel. O sea, cuidado porque el pop para mí era algo muy sencillo. En las canciones de cantautor eran una línea pop también bastante sencilla, pero el rock duro es otra historia. El rock duro no te da tiempo de pensar. Se toca a una velocidad muy rápida y si no tienes muy interiorizado el ritmo, muy interiorizada la canción y todo lo que desarrolla cada tema, las paradas, los arranques, no es una cosa que puedas rectificar sobre la marcha, pero a la vez, como digo, es un camino que también te aporta mucho, te da esa velocidad, te da esa capacidad de reacción rápida. Y a día de hoy, pues estoy en ese proyecto, que ahora está todo parado también con la pandemia, pero un proyecto que va muy bien, que va muy bien. Y paralelamente también con Alma Libre, que es una asociación cultural sin ánimo de lucro, con fines sociales,
donde hacemos actuaciones para recaudar fondos para entidades que lo necesitan. Ahora, lógicamente, con la pandemia también está parado, pero actualmente es donde estamos, ¿no? Estoy con el grupo de rock, con el otro grupo de pop, que estamos pues pendientes de retomar otra vez, y con Alma Libre, que está también activo, pero también parado por la pandemia. Claro, es interesante pues cómo dentro de la música, del área de la percusión específicamente, has ido fluyendo y has participado pues de una forma muy activa en los últimos años, perfeccionando, ¿no? Lo que es la batería, lo que es tu proceso ya como artista de la percusión. ¿Te ha generado algún tipo de dificultad el poder desenvolverte con el instrumento a partir de tu discapacidad visual? Es decir, ¿esto te ha generado alguna situación el que no te permita desenvolverte? ¿Has tenido alguna barrera en concreto? Pues sí, bueno, esto nosotros, las personas con dificultad y el que nos esté escuchando y tenga alguna dificultad, bien sea visual, bien sea auditiva, bien sea motriz, pues siempre todo nos va a costar un poquito más. No quiere decir que no podamos hacerlo, pero nos va a costar un poquito más. Y muchas veces las barreras no son barreras físicas, son barreras humanas, ¿no? Son personas que les cuesta empatizar con nuestra dificultad y a veces nos lo ponen difícil. Yo, por ejemplo, aquí en la escuela de música, pues para estar matriculado tienes que tener 2 clases obligatorias. Una es la de instrumento, que en mi caso es batería, y otra es la de lenguaje musical, que es lo que antiguamente se llamaba solfeo aquí en España y que ahora se llama lenguaje musical. ¿Qué ocurre? Pues que yo en lenguaje musical estuve yendo el primer año y la verdad es que lo pasaba mal, porque todas las clases, todo lo que es la música, los pentagramas, la notación, todo es visual. O sea, la música se compone toda la lectura de símbolos, símbolos que tienes que ver, lógicamente. ¿Qué ocurría? Pues yo en esas clases me sentía realmente mal, porque veía que no podía llevar el ritmo del resto de los compañeros. Y aunque ellos sí que veían la dificultad y bueno, pero tampoco podían hacer nada, porque al final el profesor escribe en la pizarra, explica en la pizarra y por muy cerca que yo me pusiera, pues mi vista no me da para leer una pizarra, ni para siquiera entenderla, ¿no? Total que, visto que era un problema, pues al siguiente año le dije a mi profesor de instrumento que si podía dejar de asistir a las clases de lenguaje musical. Entonces él me dijo que la escuela estaba estructurada con esas 2 clases obligatorias, que si dejaba una, pues tendría que dejar la escuela, ¿no? Entonces no me quedó más remedio que hablar con el director del centro y exponerle el problema, porque ya para mí era un problema. O sea, resulta que si quería seguir en la escuela tenía que seguir asistiendo a una clase donde no solo no avanzaba, sino que me sentía realmente mal, ¿no? Por no poder mantener ese ritmo de trabajo, por no enterarme de las cosas. Y bueno, ya el director me dijo que no había ningún problema, que él hablaría con el profesor. Y a día de hoy, pues aunque sigo pagando la misma cuota que cualquier alumno que reciba esas 2 clases, yo presencialmente solo voy a la clase de instrumento porque la otra realmente pues no a mí, tal como se plantea en una escuela, no me sirve. Por lo tanto, yo sí que por mis medios trato de ponerme al día, conozco el temario, tengo los libros que se utilizan en esta escuela y trato un poquito de no dejarlo de lado porque es un complemento necesario también, ¿no? Claro. Afortunadamente en la batería no lo es tantísimo. Las estructuras de lectura musical de la batería, aunque se basa en el pentagrama, no es tan necesario como podría ser para violín, piano, cualquier otro instrumento, ¿no? Así que ahí voy y la verdad es que me voy adaptando, me voy haciendo mis propias partituras a mi necesidad y a mi tamaño y voy trabajando muy satisfactoriamente. Qué bueno que puedes pues, generar alternativas que te permitan
poder progresar dentro de lo que es el desarrollo del instrumento, de esta actividad que por lo que veo te emociona muchísimo y te genera pues una tranquilidad como profesional de la percusión. Pues sí, además es importante también que las personas que estén escuchando esto, que estén viendo esto, tanto si tienen alguna discapacidad como si no, pues que siempre busquen la fuente de ilusión, ¿no? Que todos creo que tenemos unas habilidades, a veces las descubrimos muy pronto, a veces tardamos más, pero creo que es muy positivo para el crecimiento personal, para el desarrollo, dar con nuestra habilidad, y para dar con una habilidad pues hay que pasar por ellas y hay que pasar por ellas sin miedo. O sea, hay que entrar en las cosas con ilusión y si no es lo que a nosotros nos hace felices, pues hay que seguir buscando. Entonces yo animo y esto a todo el mundo, y luego diría también a las personas con discapacidad que, partiendo de la premisa de que todo nos va a costar más dificultad, pues que vayamos ya con esa preparación y que no dejemos de abrir esas puertas que nos lleven a la ilusión, que nos lleven al desarrollo, que dejemos los miedos a un lado cuando aparezcan, que siempre hay alguna persona que va a empatizar, que va a entender, que va a tratar de ayudar, y sobre todo que cada pasito pequeño que demos en pos de nuestra felicidad, pues va a ser algo que nos va a gratificar mucho. Excelente mensaje. La verdad que es muy motivador y esperemos que podamos todos entender este mensaje que nos das, porque a veces las dificultades nos agobian y no nos permiten ver más allá de esa barrera que de alguna manera podemos saltar y que entendemos que es mucho más complicado y al final simplemente es una barrera que también nosotros mismos nos ponemos. Muchas veces sí. Además, la música es un lenguaje universal y la música es muy agradecida. O sea, yo en mi paso, claro, como he comentado, por distintos instrumentos, pues he descubierto algo, ¿no? Y es que la música es muy agradecida, que la música no es como la matemática, que requiere a lo mejor mucho trabajo, mucho talento, muchas... La música es una cosa física que a medida que vas practicándola, vas viendo enseguida la evolución. Por lo tanto, cualquiera que quiera disfrutar, que quiera tocar un instrumento, solo tiene que cogerlo y dedicarle tiempo. El instrumento es muy agradecido. Con tanto tiempo como le dediques, te va a dar de beneficios y de resultados. Pero tampoco hay que ponerse objetivos a muy largo plazo. O sea, creo que si algo me ha enseñado la vida es que uno tiene que ir andando el camino al ritmo que cada uno necesita. O sea, no hay que medirse con el de al lado, porque el de al lado ya en una semana ha tocado una canción. Bueno, pues a lo mejor el de al lado en una semana ha tocado una canción, pero uno tiene que ser feliz si en una semana toca el principio de una canción. Porque Así quiere es. decir que en 2 semanas tocará la mitad, en 3 la otra cuarta parte y en un mes tendrá una canción. Y al final lo que se trata es de disfrutar de lo que uno hace. Y la música, para eso, amigos, yo os invito a que os acerquéis. Da igual una flauta, o sea, no hace falta tampoco. La gente piensa, una batería, ¿dónde la meto? Lógicamente la batería es muy grande, pero hay bongos chiquititos que también son muy satisfactorios. Acompañar una melodía con bongos es muy, muy gratificante, además es muy relajante. Yo casi diría que es una terapia, ¿no? La percusión, porque llega un momento en que sale solo. O sea, al principio tienes que poner mucho oído, mucha intención, pero luego al final, cuando te das cuenta, dices, bueno, pues esto está, o sea, no me está costando nada. Y yo creo que eso es una gratificación que los instrumentos tienen. Una flauta, pues donde cualquiera puede tener hoy en día una flauta, no requiere ni almacenamiento ni mantenimiento. Y es maravilloso porque además son instrumentos capaces de hacer música. Una flauta por sí sola te hace una melodía y te hace ya una canción. Que una guitarra ni lo digo, vamos, una guitarra ya es, pues, con una guitarra no hay que ver más que a nuestros cantautores, ¿no? No Claro. solo con
guitarras son capaces de transmitir. Y entonces invito a las personas, ¿no?, a que se acerquen a la música como terapia, como proceso de crecimiento, ¿no? Y sobre todo como ritual relajante. O sea, la música, cuando no se toca con un objetivo, es muy relajante, es muy gratificante. Cuéntanos un poco de el recorrido que también como actor has podido lograr. Has podido lograr en esta trayectoria. Tienes ya muchos años en las tablas, trabajando distintas obras, también musicales, pero eh, te has desenvuelto con una gran habilidad en las artes escénicas. ¿Qué ha logrado al día de hoy José, qué ha logrado Gato con todo este recorrido y cómo te sientes al ser un actor que ha disfrutado lo que hace? Pues me siento muy feliz, porque uno cuando mira la vida desde un punto de vista retrospectivo, ¿no? Cuando miras hacia atrás y ves todo lo que hay y dices, no sé, si a mí hace 20 años me hubieran dicho, vas a hacer todo esto, yo diría, no, está claro, esto está destinado para personas con muchas capacidades, ¿no? Para personas con mucho talento, habría pensado en ese momento. Y sin embargo, yo a veces me tengo que leer mi currículum porque no me lo creo yo, digo, o sea, es que mis amigos, los que me conocen desde toda la vida, me lo dicen, es que como tú que has estado en programas de televisión, tú que has trabajado en series, tú que, dice, y eres una persona que luego tienes una limitación y sin embargo has sabido estar ahí, pues realmente creo que lo importante en la vida es proyectarse, o sea, tener una idea, una proyección, o sea, ir dando pasitos, pasitos, pasitos y no fijarnos en la meta, sino en el camino que nos pueda llevar a la meta o no. Pero en mi caso, yo, vamos, con la mitad de lo que he hecho, me sentiría una persona de éxito, como hoy en día se habla tanto del éxito, con la mitad. Y todavía creo que tengo mucho que aprender y mucho que ofrecer. Eh, Al final, lo importante es proponérselo, dar ese primer paso. El teatro para mí ha sido una oportunidad de conocerme, una oportunidad de conocer a personas de gran valía, de gran talento. He aprendido mucho de mis compañeros y a día de hoy algunos compañeros me dicen con orgullo que aprenden mucho de mí, ¿no? Y yo digo que eso es el arte, ¿no? El arte tiene que haber un equilibrio. En el arte uno tiene que estar dispuesto a recibir y también a dar. Y creo que el teatro es un claro ejemplo de ello, ¿no? Cuando te subes a un escenario no hay vuelta atrás, no hay toma falsa, no hay volvemos a empezar. Desde que empieza una obra de teatro, desde que empieza un musical, ya no hay parada. O sea, ya es todo para adelante y ahí es cuando te das cuenta de la importancia que tienen los compañeros, ¿no? De la seguridad que te da trabajar con personas que sabes que están ahí, que en un momento dado si pasa algo lo vamos a saber resolver porque entrenamos para eso, ¿no? Ensayamos para eso. Entonces, Claro. mi experiencia es esa, ¿no? También aconsejo a quien le llame el teatro, a quien le llamen las artes escénicas, que vaya con humildad, que se acerque, que haga como yo. Yo para conocer el cine me hice figurante. Figurante aquí en España, pues es el que va al cine, digamos el que va a los rodajes, pero no tiene nada que desempeñar concreto. O sea, te mandan cosas que son muy básicas. Pues ahora vas a cruzar por aquí. Pues ahora cuando te digamos ya vas a pasar por este otro lado. Pero eso te ayuda a conocer el cine desde dentro, te ayuda a perder ese miedo a las cámaras, te ayuda a perder ese miedo a los platós, a los rodajes. De ahí,
pues enseguida, claro, cuando saben que eres figurante, pero que además tienes una preparación de teatro, pues enseguida te ofrecen cosas un poquito más, lo que aquí llaman la figuración especial, ¿no? Que es que te pagan más y te exigen a lo mejor que en una escena digas algo, hagas algo, un acting es una acción, ¿no? Concreta. Ya te piden, te exigen un poquito más y de ahí pues ya pasas a un actor de reparto secundario, lógicamente, no un protagonista, pero ya en alguna serie pues ya sales haciendo un papel concreto, ya eres un personaje pequeño, pero un personaje. En Cuéntame, por ejemplo, que aquí en España, pues yo en Cuéntame hice de preso y era un preso, pero ya una persona que no aspira a grandes cosas, no ser un preso en un episodio de una serie donde te detienen, donde tienes que decir tu nombre, donde tienes que declarar, pues es un lujo, ¿no? Un sueño. En series como Cámara Café, que son series donde hay actores muy buenos, profesionales, que hacen sketch, se preparan un sketch en 5 minutos, que dicen, madre mía, qué manera de trabajar, ¿no? Qué capacidad. Pues poder trabajar con ellos, que trabajé en 3 ocasiones, es un lujo también. Lógicamente, todo esto lo que quiero decir es que cuando uno empieza desde abajo en algo, tienes una seguridad, tienes una tranquilidad, pues estás preparado para ir subiendo peldaño, ¿no? En esa escalera que es el arte, que es el cine, que es la televisión o que es el teatro. Entonces, invito igual, quien sienta interés, pues que empiece también desde abajo. En todas las ciudades hay agencias de figurantes, ¿no? Donde uno puede darse de alta y empezar yendo a un rodaje, ir viendo cómo va la cosa y de ahí en adelante, ¿no? Creo que es ser humilde en estos terrenos y empezar desde abajo nos da más estabilidad, nos da más seguridad. En el proceso que llevas durante estos años de actor, ¿has tenido dificultades concretas por tener discapacidad visual? Por ejemplo, coméntanos tus inicios en La Luciérnaga. Cuando entras a La Luciérnaga, que es un equipo, es un grupo específicamente de actores y actrices con discapacidad visual. ¿Entiendes que estás en tu mundo, que estás en tus aguas, o se presentan dificultades donde dices, bueno, es que esto ahora es un proceso en el que me tengo que enfocar y concentrar para dar mucho de mí? Es decir, ¿cómo inicias ese proceso entre actores y actrices con discapacidad visual y qué barreras te encuentras en concreto? Bueno, pues mira, en La Luciérnaga concretamente se trabaja muy cómodo. Yo he tenido más dificultades en grupos donde las personas ven. Por ejemplo, en Starlight Teatro Musical, que llevo también 17 años, pues cuando entré, claro, la gente joven, porque en el teatro musical hay gente muy joven, cambia mucho la gente de una temporada a otra, porque entran, salen nuevos actores, nuevos cantantes. Pues yo a algunos siempre cuando llegaba les explicaba un poco mi dificultad y les pedía que me trataran con total normalidad, pero que lógicamente habría veces que me cruzaría con ellos y no sabría que son ellos o les confundiría con otros y cosas así. Pero ahí yo creo que el desconocimiento pues hace que la gente esté un poquito, mantiene la distancia, ¿no? O sea, no voy a decir que es que te ven como algo raro, pero a veces el ser humano, pues cuando no conocemos, tendemos no al rechazo, pero sí un poco a la ignorancia, ¿no? A día de hoy, lógicamente, ya después de 17 años que llevo con ellos, pues, bueno, pues está súper aceptado, súper asumido. Y bueno, de vez en cuando se lo tengo que recordar porque se les olvida, porque claro, yo como soy invidente parcial, pues no voy con un bastón constantemente, entonces se les olvida muchas veces que veo mal y entonces me piden cosas que lógicamente yo no puedo ver y digo, no, perdona, es que no tal, ay, perdona.
Pero bueno, ahora ya es otra cosa. Pero es verdad que al principio hay que estar un poquito, pues estar preparado, aguantar un poquito esa situación, que no es una situación mala por parte de ellos, sino que es el desconocimiento, pues a veces tienden las personas a tomar distancia, ¿no? En la Luciérnaga esto no pasa, lógicamente. Yo llego allí y vengo del teatro, vengo de trabajar teatro profesional con otras compañías, como Estudio 3, por ejemplo, donde hicimos El viaje soñado durante 3 temporadas, con 2 pases, algunos días con doble pase. Pues claro, allí, lógicamente, ya aprendes a solventar tus dificultades. Ya también cuando llevas tiempo en un grupo, también ellos ya conocen tus limitaciones y al final se genera un trato normal, entre comillas, ¿no? Pero en la Luciérnaga llegas a un sitio donde está todo preparado para personas que no ven bien, donde ya conoces trucos que tú has desarrollado para facilitarte las cosas con grupos de videntes, y además aprendes los trucos que las personas invidentes utilizan también. En un momento dado, pues, como digo, aquí siempre hay que estar abierto a aprender. O sea, lo que uno lleva lo tiene que compartir, pero lo que uno pueda aprender, pues lógicamente tiene que aprenderlo. Pero en la Luciérnaga yo trabajo muy a gusto, muy cómodo. Son muy buenos compañeros también. No olvidemos que ya llevo ahí 15 años. Son, por lo tanto, prácticamente cada uno que llega nuevo, yo ya estoy ahí. Quiero decir que son ellos los que se tienen que adaptar. Ahora mismo todos trabajamos muy a gusto con todos, desarrollamos nuestra actividad con total profesionalidad, con total sentimiento de grupo, y eso lógicamente facilita muchísimo más que cuando trabajas en grupos donde eres tú la única persona con una discapacidad, ¿no? Y el grupo pues tiene que un poco amoldarse y tú a ellos, que es más difícil, ¿no? O sea, a veces cuando eres la única persona que no ve en un grupo, las primeras etapas son complicadas, ¿no? Porque es un proceso de adaptación mutuo, y ya digo que muchas veces las personas ante lo desconocido pues reaccionan de una manera a veces que es un poco dejándote a un lado, ¿no? O no saben hasta qué punto puedes desarrollar algo y no se atreven a pedírtelo, o no saben si te piden algo, si lo puedes hacer, y muchas veces tienes que irte un poquito ofreciendo confianza, ofreciendo seguridad para que puedan contar contigo. Claro, claro. ¿Cómo te preparas al momento de trabajar un papel cuando vas a encarnar de manera ya concreta pues un papel? ¿Cómo te preparas? Ese momento donde te dicen vamos a hacer esta obra y te toca hacer este papel, en ese momento. Y quisiera que nos hablaras justamente desde tu inicio como actor con discapacidad visual hasta este momento donde ya tienes un entrenamiento distinto a la hora de ejecutar el papel, de accionar. ¿Cómo tu primer papel a nivel profesional pudiste aprenderlo y llevarlo a cabo sabiendo que tenías que hacer un esfuerzo mayor? Pues mira, yo tengo mis propios recursos, que son los que a mí me funcionan. Hay muchos más, ¿no? Pero al final, como digo, cada uno tiene que ir experimentando y quedarse con lo que le va mejor. Yo cuando me dan un papel, nosotros no tenemos esa posibilidad. Por ejemplo, en cine yo lo he visto, compañeros que dejan el guión ahí con una chincheta en la pared y lo van viendo de vez en cuando y lo van trabajando. Nosotros no podemos. Nosotros cuando salimos, entramos en un set de rodaje, o lo llevas interiorizado o lo tienes muy complicado. Entonces, es verdad que cosas que facilitarían para alguien que ve, para alguien que no ve, pues no existen esas facilidades.
¿Qué hago yo para aprenderme los guiones? Pues yo me los grabo en audio y los voy escuchando muchísimo, porque para mí la fase, entre comillas, más tediosa de la preparación de un personaje es aprenderte el guión. O sea, aprender el guión para mí es un trabajo arduo, ¿no? Porque tienes que ejercitar mucho la memoria, tienes que ir sumando a lo que te vas aprendiendo. Me gusta más la parte de preparación del personaje que incluye pues, lo que es el trabajo de mesa, ¿no? Pues estudiar las circunstancias previas del personaje, de dónde viene, cuál es su objetivo. Todo eso me gusta más que la parte de aprenderte un texto, ¿no? Que es una parte más mecánica, menos productiva. Lógicamente, una vez que ya lo tienes, ya le puedes ir dando tu forma, ya le puedes ir sumando lo que tú has obtenido de la preparación del personaje. Pero así es como yo me lo preparo, o sea, uso para las primeras lecturas texto ampliado con una fuente de 26, que es una barbaridad, además no es práctico, porque por ejemplo en el musical, cuando hacemos las lecturas, un musical dura unas 3 horas, ¿eh? Entonces, cuando tienes que hacer una lectura grupal, yo llevo mis guiones ampliados a una fuente de 26 y lo que tengo es que lo que sería un folio a mí me ocupa 20 páginas. Y luego la velocidad de lectura no es ni parecida. Una persona que ve, pues da un vistazo a una página y hace lo que se llama una lectura diagonal, o sea, va viendo dónde le va a tocar entrar, dónde acaba el otro. Los que vamos con esos caracteres tan grandes tenemos que ir pasando por todos y eso nos ralentiza también. Por lo tanto, es otra fase un poco de apuro, ¿no? Cuando tienes que empezar con un texto y empezar con la lectura de un texto y ves que todos tus compañeros, como es en el caso del grupo de Starlight, del musical, todos tienen una lectura súper fluida y tú vas a trompicones, pero bueno, es lo que toca, ¿no? O sea, uno tiene que adaptarse. Pero yo lo que hago es eso, grabo el texto y me lo voy escuchando muchas veces hasta que ya se me va interiorizando y hasta que te lo aprendes. Claro, qué interesante. Sabes que he encontrado a muchas personas que se preguntan cómo personas con discapacidad visual, cómo personas con discapacidad auditiva, cómo personas con discapacidad a nivel general pueden desarrollar personajes en obras, cómo pueden ejecutar de manera tan profesional pues, estos personajes. Y es importante pues, escuchar de tu experiencia y por supuesto, por la condición de baja visión en tu caso, que la gente conozca, que escuche este proceso que has llevado y cómo de manera tan profesional has logrado ejecutar durante tantos años distintos personajes, al punto también que has dirigido lo que son obras, también microteatro, y quisiera que vayamos a una pausa, que vayamos a una pequeña pausa, que usted no se mueva un solo instante de allí y que pueda pues escuchar cómo nuestro invitado del día de hoy, como Gato, ha transformado todo este proceso de tener una discapacidad visual a gerenciar de una forma importante y por supuesto de manera autónoma en muchísimos casos, pues este proceso en las artes escénicas al punto de poder dirigir obras y al punto de poder pues llevar hacia la audiencia productos de muy alta calidad. No se muevan, que seguimos con más en Sabios, Expertos y Genios.
Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina.